El Señor les bendiga, amados hermanos. Quiero compartirles una situación en la vida del Señor que es muy estimulante, tiene hermosas enseñanzas y nos lleva a pensar que es hermoso recibir un milagro del Señor, pero es mucho más estimulante, mucho más precioso ser parte de ese milagro. Le invito a abrir la Biblia en Marcos 6, desde el 30 en adelante, y leemos así. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando era ya muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dio a los discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Tremendo milagro. Pero vamos por partes. El Señor había mandado a sus discípulos a distintas aldeas para predicar el Evangelio. Eso está un poquito antes en el mismo texto. Y les dio autoridad y potestad. Y ellos salieron, dice la palabra, el 6:12 del mismo libro. Predicaron que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, toda la acción del Evangelio, que es predicar la salvación, y como diría después el libro al final de Marcos, las señales seguían a esa predicación. Creemos que todavía esto está vigente y que Dios sigue sanando personas y libertando endemoniados y dando nueva vida a los que le buscan, ¿no es cierto? Al volver, le cuentan al Señor las experiencias. De paso les digo que el Señor no estuvo ocioso, sino que estuvo yendo a las aldeas de los mismos discípulos a predicar el mismo Evangelio, porque hay que dar el ejemplo siempre, ¿no es cierto? No podemos decir: ayunen ustedes, oren ustedes, y el pastor se queda sentado tomando mate, ¿no es cierto? Perdón por los pastores, pero yo creo que eso no lo hacen, pero por si acaso creo que tenemos que dar siempre el ejemplo y estar al frente. Y creo que vinieron cansados, bastante fatigados, porque iban caminando, no tenían muchas comodidades, y no sabemos cuánto tiempo duró esa campaña de 2 en 2 por distintas aldeas. Y entonces el Señor los invitó a un retiro espiritual. Dijo: vengan a un lugar tranquilo y descansemos un poco. Queridos míos, si no tomamos un tiempito en nuestro trajinar, un tiempito a solas con el Señor, no digo no hacer nada, sino estar a solas con el Señor, no escuchamos su voz, no tenemos tiempo de intimidad con el Señor, es muy poco lo que podemos dar. Nosotros realmente, como de nuestra parte, no podemos dar nada si no nos fue dado del Señor. Si lo recibimos de la presencia del Señor, por la comunión con el Señor, por estar tiempo con el Señor, y recibimos esa unción fresca, y recibimos esa palabra fresca, y recibimos
ese fuego del cielo, entonces podemos compartir algo de parte del Señor. Y aquí aclara que era tanta la gente que iba y venía que a veces no tenían tiempo ni para comer. Por eso el Señor lo quiso llevar a otro lugar y la gente observó más o menos por dónde iba y dice que llegaron antes que ellos a pie y estaban allí y el Señor vio la multitud, dice acá el texto, y tuvo compasión de ellos. Es importante este tema de la compasión, hermanos, porque si no hay compasión, no podemos servir al Señor. En el área que estés, si usted no tiene compasión por las personas, por el que sufre, por el que está pasando necesidades, es muy poco lo que podemos dar. Vamos a darle sobras y no le vamos a dar nada del corazón de Dios. Por eso es importante esta cualidad para cualquier siervo de Dios, para cualquiera que quiera ser útil, hermano del Señor, tener compasión por las personas. Esa es una enseñanza que yo tomo para mí y creo que es muy importante. Y ahora el punto central, ¿cómo vio a esa multitud del Señor? Y el apóstol Pedro, que creo que estaba predicando y Marcos resume todo esto, dice que la vio como oveja sin pastor. Y acá hay un tema muy importante y nos vamos a detener un poquito. Una oveja es dependiente de su pastor. Si la oveja no tiene un pastor diligente, esforzado, la oveja puede pasar un montón de penurias. Primeramente, para comer depende del pastor. El pastor tiene que guiarla por los lugares adecuados para el agua fresca, el agua limpia, el agua tranquila, saber si en esa agua pasaron cerdos porque dejan la triquinosis y en una tarde puede matar 100 ovejas, puede morirse de hinchazón, de enfermedad porque tomaron agua inadecuada. Y el pastor necesita saber eso. Por eso el Salmo 23 es muy hermoso y describe cómo el buen pastor guía a sus ovejas a aguas de reposo, aguas tranquilas, aguas que no están agitadas con el barro y con basura. Y entonces pueden disfrutar esa parte. Pero también los pastos adecuados, cuando el pasto se agota, porque la oveja tiene una característica, corta muy abajo el pasto, entonces el terreno donde hubo ovejas se hace más árido y tiene que cambiar cada tanto de lugares de pastoreo. Por eso el pastor debe saber esas cosas y guiarlo donde hay buenos pastos. Esa es otra verdad. Y otra verdad es que cuando descansaban, cuando estaban y entraban al redil, por ejemplo, el pastor revisaba oveja por oveja, les revisaba la cabeza, porque la oveja, yo ilustro, es como un corchito con 4 patas y no se puede, si tiene piojos o pulgas o parásitos, puede sacarse como el perro los parásitos o el gato, no puede rascarse, depende de alguien que se lo saque. Y hermanos míos, las cabezas de las ovejas del Señor a veces se le meten parásitos, a veces se meten cosas que perturban la tranquilidad, porque una oveja que está así no descansa, se enferma y se puede morir de tristeza, no se reproduce, no da leche, no se reproduce porque está enferma de la cabeza. Por eso, y ni le cuento si hay heridas, si está lastimada por algo, alguna espina, algo la lastimó y necesita ser curada, ser higienizada, tiene que limpiarle hasta digamos, las vías respiratorias, limpiarle donde evacúa, limpiarle la cola, porque si no se llena de parásitos y bichos que terminan matándola a la oveja. Entonces el pastor debe estar atento. Y otra característica, las ovejas, si no tienen pastor, la oveja se pierde. Hay casos de ovejas que se quedan rezagadas cuando el pastor mueve el rebaño. Por eso a la noche el pastor contaba las que tenía, si estaban bien en su lugar, porque si le faltaba una, tenía una sentencia de muerte. Y el apóstol Pedro mismo cuando habla dice, nosotros éramos como ovejas sin pastor, estamos descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor de nuestras ovejas, a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el gran pastor de nuestras almas, pero también dejó pastores aquí en la tierra responsables para que cuiden a sus ovejas. Así que tenemos un gran privilegio, queridos siervos de Dios, de ministrar vida espiritual a las ovejas del Señor, dándoles palabra fresca, palabra del Señor, pasto fresco, agua fresca y la renovación del Espíritu Santo en sus vidas. Ministrar todo eso, hermanos, es un privilegio tremendo. La oveja tiene otra característica. Si se quedó y el rebaño se movió,
tiene un problema que se pierde la orientación rapidísimo, no conoce el camino de regreso y saben que tiene un montón de enemigos, ¿no es cierto? Está en grave peligro esa oveja, alejada del rebaño, porque hay perros salvajes. Los perros en el Nuevo Testamento no eran perros domesticados, no eran mascotas, sino eran como lobos. Había lobos, había leones, había osos, había águilas que están mirando desde miles de metros, mirando a un animalito suelto y ya tienen el almuerzo, la cena lista. Entonces empiezan a moverse y un águila hace como un avión, una sombra como un avión, y la oveja se asusta y corre para un lado, corre para otro, y por ahí tropieza. En Palestina o en Judea había muchas hondonadas y el terreno muy irregular, las montañas de Judea, donde estaban los pastores normalmente. Y bueno, si cae en una hondonada, se puede quebrar una pierna y queda allí. Si se da vuelta y no puede darse vuelta otra vez para pararse, y ahí está el acechador, está ahí listo para comérsela, ¿no es cierto? Así que por eso el pastor tenía la urgencia de revisar cuántas tenía, cuántas habían vuelto al redil y si habían vuelto sanas y salvas, y si faltaba una, dejaba en el lugar seguro las 99, como dice el Señor, y iba a buscar donde había estado y volvía sobre sus pasos a ver si la encontraba esa oveja. Y qué alegría cuando la oveja la encontraba y se la cargaba sobre sus hombros con gozo y alegría. Y así cuando un alma vuelve al Señor. Qué lindo, ¿no? Realmente emocionante. Y la verdad que si esa oveja no recibe el auxilio rápido, es una oveja muerta. Mucha gente está mal, no sabe que está tirada en medio de lobos, en medio de leones, tratando de devorarla, y no ven la necesidad de tener al buen pastor Jesús, y no ven la necesidad tampoco de ser pastoreada por siervos del Señor. La verdad que es triste esa situación, y el Señor tuvo compasión de ellos porque las vio como ovejas sin pastor. Ahora mi pregunta es, ¿no existían líderes espirituales en Israel? ¿No había sacerdotes, no había escribas, no había maestros de la ley? ¿No había gente estricta de la ley como los fariseos que se sabían de pe a pa la palabra de Dios? Pero para Cristo no eran siervos. Para Cristo no existían. Si ustedes se toman el trabajo de mirar Mateo 23, ahí tiene un montón de situaciones donde el Señor los confronta a esta gente. ¿Por qué? Se muestran como ambiciosos materialistas, como hipócritas que solamente tenían apariencia de ser piadosos pero no lo eran, como codiciosos de ganancia deshonesta, como guías ciegos de otros ciegos. Realmente era muy desastroso el estado espiritual de esta gente. Eran muertos espirituales. ¿Cómo podían orientar a otros si estaban muertos espirituales? Para el Señor no existían. Esa es la apreciación del Señor. Por eso dice que comenzó a enseñarle muchas cosas, sanó a los enfermos, y se le hizo tarde y la hora pasó. ¿Sí? La hora pasó y ya se hizo de noche, tipo 6 de la tarde, ya está oscureciendo. Algunos piensan que era más o menos primavera esto, porque es cuando se mueven a las ovejas, etc. Y está en un lugar desierto, y ahí viene alguien que le dice: Señor, mándalos a que vayan a las aldeas, a los campos, a comprar comida, porque la verdad que da lástima a esta gente. Y así encontramos hoy en día también gente que ve la necesidad, pero no ponen un dedo, no dicen yo voy a ayudarlo, yo le voy a dar la solución, sino que lo haga otro, que lo haga otro. Y bueno, el Señor los probó y les dice algo fuerte, dice: no se tienen que ir, no tienen por qué irse, denle usted de comer. Y ahí se agarraron la cabeza. ¿Cómo darle de comer a una multitud? Saben que al final del texto dice que eran 5.000 hombres más las mujeres y los niños, así que calcule que había más de 10.000 bocas o 15.000 bocas para comer. Bueno, qué desafío, ¿no? Dadle vosotros de comer. Señor, ¿tenés conciencia, habrá pensado alguno, de lo que significa? Ni siquiera 6 meses trabajando todos los días, 6 meses de trabajo alcanzaría para darle un bocadito a cada uno. Humanamente tenían razón los discípulos. Era una locura. Con los recursos que tenían,
dar de comer a esa multitud. Pero el Señor tenía, dice el texto de Juan, el Evangelio de Juan, qué interesante que este relato está en los 4 evangelios, ¿no? Uno de los pocos relatos que está en todos los evangelios, pues parecería que hizo un impacto grande en la vida de los discípulos. Y el Evangelio de Juan decía que era algo imposible de solucionar, ¿no es cierto? Y el Señor los desafiaba y decía a Juan que el Señor Jesús sabía lo que iba a hacer, pero los estaba probando. Nunca nos pide el Señor algo, que hagamos algo, que Él no tenga la solución para resolverlo. Si pide algo, es porque lo podemos lograr con su ayuda. Bueno, se termina la discusión. Averigüen qué tienen. ¿Cuántos panes tienen? ¿Qué tienen? Y ahí aparece un muchachito con su merienda, 5 panecitos, 5 bollitos y 2 pececitos, que si usted averigua no eran 2 atunes de 100 kilos cada uno, eran como sardinas. Dice que había un pueblito por esa zona que producía esos peces salados y la gente lo comía cuando iba de viaje, comía eso, era muy rico con el pan. Y el pan que le ofreció era un pan muy humilde, muy rústico, panes de cebada, de gente pobre. Y esos 2 pececitos, ¿qué podía hacer con eso? Insignificante. Pero ahí viene la solución del Señor. El Señor ya prepara a la gente, así que los discípulos ya estaban trabajando, acomodan a la gente, de grupo de 50, de 100, así que tiene una linda escena, un flor de cancha de fútbol lleno, o varias canchas de fútbol lleno de personas, expectantes de decir, bueno, qué lindo, a ver de dónde va a sacar comida este hombre. Y así ahora viene el punto del milagro donde quiero enfatizar y que nosotros podemos ser parte de ese milagro, hermanos. No olvidemos que hay multitudes, millones de personas que no conocen el pan de vida, que no conocen el agua de vida, que no conocen la felicidad que hay en Jesús, que no conocen el descanso que da el Señor, que no tienen esperanza de vida eterna, que su mundo termina ahora delante de sus ojos, que no tienen futuro. Y usted tiene la salida, tenemos la solución, tenemos lo que Dios hizo en nosotros y tenemos las promesas en la palabra de Dios de lo que Dios puede hacer. Y el Señor aceptó. Dice, bueno, tráigamelo. Así que ese jovencito, ese muchachito estuvo dispuesto a compartir lo que el Señor, lo que tenía y se lo dio al Señor. Y aquí viene otra lección para nosotros, hermanos míos. Muchas veces pensamos, ¿qué puedo hacer yo frente al desafío de la evangelización mundial, frente a la necesidad que tiene el mundo, frente a la necesidad de mis hermanos? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? Solos, nada. Pero si nos ponemos en la mano del Señor, podemos hacer mucho. Y todo lo que el Señor se le ofrece al Señor, Él lo recibe, Él lo acepta. Pero no queda así. No queda así. Dice la palabra de Dios, y me quedo con los verbos del versículo 41, que tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, agradeció por ello, y partió los panes. Partió los panes. ¿Sí? Y acá hay una lección importante, hermanos. Una vida tocada por el Señor, una vida partida, una vida que ya no confía en sí mismo, pero se puso en las manos del Señor, el Señor la toca, la parte. Y aunque aparentemente está igual, un pequeño toque, ya se nota que está tocada, partida. ¿Se entiende, hermanos? Este es un poquito el punto donde quería llegar. Que nos pongamos en las manos del Señor y Él nos trata y Él nos bendice y nos parte, ¿sí? Y nos reparte. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso ponerse en las manos del Señor, ser parte de un milagro donde el Señor usa nuestra vida
Y usted sabe que usted no es el pan de vida, yo no soy el pan de vida, pero sé quién es el pan y yo se lo puedo llevar. Qué privilegio tenían los discípulos cuando veían que iba partiendo y daba y salía pan continuamente. Delante de sus ojos pasó. No se lo contaron, no hubo trampa, no hubo juego ahí. De esos 5 bollitos salió miles y miles de kilos de pan. Qué tremendo milagro. Y la gente empezó a comer y disfrutarlo. Y cuando termina, ya que están todos satisfechos, hace recoger la cesta, que posiblemente era el canastillo que llevaba cada judío, los discípulos, y recogieron los pedazos para no tirar nada, no desperdiciar nada. Que Dios nos ayude a entender este mensaje, hermanos. Dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Póngase la mano del Señor. Póngase cada día dispuesto de, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Qué tengo que sacar de mi vida para que tú me puedas usar con libertad? ¿Qué te molesta? ¿Qué impide que se muestre tu gloria en mi vida? Tengamos un tiempo a solas con el Señor. Tengamos un tiempo de intimidad con el Señor. Y el Señor te va a mostrar dónde te necesita, dónde hace falta tu mano, dónde hace falta ese pequeño esfuercito, esa pequeña tarea que tú haces para que el reino de Dios sea establecido en la tierra y la palabra de Dios corra y sea glorificada. Entonces tomó los panes en la mano, los bendijo, los partió y los repartió. Nunca olvidarían ese milagro la gente ni los discípulos. Tal es así que pasa al día siguiente, esa noche el Señor se fue y al día siguiente la gente lo buscaba. Y el Señor después sí trató con esas personas, le dijo, búsquenme por los motivos correctos. Ustedes me buscan porque se saciaron ayer de pan, ¿no es cierto? Busquen el pan que no perece, soy yo. Búsquenme el pan que no perece, el pan que vino del cielo. Jesús podía haber sido constituido rey porque, imagínense, ningún político, ningún gobernante de esta tierra puede hacer todo eso. Satisfacer las necesidades físicas de las personas, las necesidades de sanidad de enfermedades, las necesidades espirituales, porque les enseñó cosas celestiales. O sea, completísimo. Podía haber sido constituido rey, pero la misión del Señor era primeramente la cruz y después el reino. Hermanos, ¿estamos dispuestos a ponernos en la mano del Señor? ¿Estamos dispuestos a hacer ese esfuercito de decir, Señor, aquí está, no, aparentemente no valgo mucho, pero en tus manos es multitud, en tu mano es mayoría, en tu mano es provisión para mucha gente? Y toda la gloria se la va a dar al Señor, no se la va a llevar usted, no me la voy a llevar yo, y el Señor va a ser glorificado y vamos a ver milagro tras milagro. Como la gente es alimentada por Cristo, encuentra satisfacción en el Señor y te lo voy a agradecer por la eternidad. Gracias que me compartiste, Jesús. Gracias que te molestaste, gracias que te jugaste por servir al Señor y yo soy el fruto de ese sacrificio, ese esfuerzo y toda la gloria sea al Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé sabiduría y que realmente podamos ser instrumentos en la mano del Señor. Vuelvo al principio. Es hermoso ver milagros y lo hemos visto en distintos momentos de nuestra vida, pero ser parte de un milagro es mucho más apasionante. Sea parte de un milagro, sea parte del plan del Señor, de alimentar, de sanar, de bendecir a multitudes que lo necesitan. Dios use tu vida, hermano. Dios use tu vida poderosamente y te sientas útil, te sientas una parte importante en el reino de Dios, una parte bien integrada al cuerpo de Cristo, que pueda ser de bendición a la gente, y muchos te van a llamar bienaventurado. De pronto, lo primero, el Señor te va a llamar bienaventurado, y después la gente te va a decir gracias por ser como Cristo. Dios te bendiga.